Hola, hoy hablaremos en un vídeo acerca del mallete masónico. ¿Qué es el mallete masónico? ¿Qué significa el mallete masónico? ¿Para qué es el mallete masónico? El título del vídeo es ¿Qué sabes del mallete masónico? Simbolismo y misterio. El mallete en masonería es, sin duda alguna, un elemento primordial en las tenidas masónicas. Se utiliza por el presidente de las tenidas, el presidente de la sala, el venerable maestro, el muy sabio, el muy poderoso maestro, o en cualquier grado de masonería con el nombre que tenga el que preside las tenidas. Por lo tanto, se puede considerar que es un elemento imprescindible en las tenidas, que lo tenemos a nuestra disposición, pero que en ningún momento, a veces, en un momento determinado, le damos la importancia que merece. Y es que tiene mucha, porque tiene un gran sentido simbólico, iniciático y trascendente en masonería y en otras cuestiones que también abordaremos aquí. El mallete también a veces es confundido con el mazo. Y aquí habría que hacer una abstracción, ponernos en contexto en la masonería operativa, en que los masones operativos utilizaban el mazo para desbastar las piedras para construir edificios, catedrales, monasterios, edificios sacros, capillas y elementos y edificios singulares, como catedrales o casas para el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estaban construidas o desbastadas estas primeras piedras, que eran las que iban a constituir el elemento, a formar, había que encastarlas. Y entonces para encastarlas se necesitaba gente muy preparada, y para el encaste de piedra con piedra ya no hacía falta el mazo, sino que con el mallete se podía hacer. Esto es una abstracción general. Y entonces se dice que en realidad aprendices y compañeros aún no están preparados para utilizar el mallete. De hecho, ningún compañero ni ningún aprendiz puede en masonería presidir una tenida. Por lo tanto, el mallete es una cuestión que se tiene que abordar desde el punto de vista del conocimiento, del saber hacer, del poder marcar las pautas con una autoridad demostrada como puede tener el maestro. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando entramos en el contexto bíblico en que se explica la construcción del templo de Salomón, ya sabemos en Crónicas, en el apartado de Crónicas en la Biblia se explica perfectamente, en un momento determinado se dice que en las interioridades del templo, en que todo solamente había madera de una clase, no voy a extenderme sobre la clase de madera ni demás, esta madera era encastada sin poner ningún clavo ni ningún elemento discordante, sino que con malletes se iba encastando y se iba colocando perfectamente alineadas. Por lo tanto, aquí tenemos ya una serie de contextos que históricamente nos pueden demostrar que el mallete tenía siempre una significación especial y que tenía que ser siempre manejado con prudencia, con sabiduría y al mismo tiempo con elementos que podían realizarse por medio de una autoridad concedida. Entonces, tendríamos que ir a quién puede llevar el mallete en una tenida, que en este caso vamos a decir que es el presidente, como hemos dicho, el venerable maestro, y también
en el rito escocés antiguo y aceptado por el primero y segundo vigilante. Son unos matices que son iniciáticos y simbólicos y que quedan ya concebidos y que en realidad casi todo el mundo lo sabe y lo da por hecho, pero no se sustantiva, no se llega a veces a asimilar esta importancia capital que tiene el mallete. Entonces, según el ritual de grado en que estemos, el mallete actuará de manera diferente, siempre de la mano de las personas, de los maestros que en un momento determinado, en función de su cargo, lleven la conducción de aquella tenida, sea el grado que sea. Entonces, también se han hecho algunas preguntas al respecto de dónde proviene el mallete. Había en la antigua Europa y muy concretamente en la parte de Inglaterra y demás, gabel, que es la expresión del mallete. Antes habían unos usos y costumbres que quizás venían del norte de Europa, muy concretamente aquí estamos haciendo simplemente una exposición muy telegráfica para no irnos fuera de contexto. Se empleaba también la campanilla. Ven que en algunos foros internacionales aún se utiliza la campanilla. Por lo tanto, incluso para los habitantes del cono sur, de Sudamérica y demás, que en aquellos tiempos en que aún no estaban definidos los países, que había la ocupación española, la Nueva España, entonces precisamente aún hay textos que definen que los que tenían la prerrogativa de hacer juicios y demás, y de conceder prebendas y demás, utilizaban aún la campanilla. O sea que esto es una cosa que proviene después, ya que va apareciendo el mallete. En algunos casos, incluso en masonería, no se utiliza el mallete, estoy hablando de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, no se utiliza el mallete, sino que se utiliza lo que es el puño de una espada o de un cuchillo masónico, de un elemento masónico más pequeño parecido a la espada, y también a veces del cetro, de lo que se considera el cetro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos matices que yo creo que son importantes y que se tienen que tener en cuenta. En otros foros, aparte de la masonería, y creo que también es interesante para los masones conocerlo, se trata de que también se utiliza el mallete. Por ejemplo, en el Vaticano, cuando fallece un pontífice, el camarlengo, con un mallete de plata, golpea 3 veces la frente del pontífice difunto y dice Papa mortus est. Esto es una cosa que queda acreditada, que está acreditada por los textos, por las escrituras, por el contexto iniciático y simbólico de la Iglesia Católica, y es un proceder que no es de ahora, sino de tiempos antiguos. Por lo tanto, este es el significado del mallete en este contexto. Después está el archiconocido uso del mallete en las salas de justicia, en que los jueces presidentes de la sala tienen la prerrogativa de usarlo y lo utilizan para la apertura de un juicio, para una serie de disposiciones que tome, incluso para llamar la atención del público si hay distorsión de voces o voces inapropiadas, incluso para desalojar una sala y al mismo tiempo de poner orden e incluso de dictar sentencia. Es decir, cuando una sentencia ya se da por hecha y la propone y la dispone el juez de la sala, queda mediante un mallete, digámoslo así, asesorada, digámoslo como quiera, refrendada. Y entonces, esta es la condición que hoy os pongo, esta reflexión que me gustaría que si hay preguntas lo hicierais aquí en el foro, que se hicieran las preguntas, y
antes de despedirme, me gustaría hacer también otra consideración acerca del mallete. A veces en masonería hay el uso de explicar una cosa que tiene que quedar en secreto, que no tiene que trascendir a los otros hermanos en un momento determinado, sea por la cuestión que sea, y se dice que te explico esta cosa o hablamos de esta cosa bajo mallete. Esto significa iniciáticamente, simbólicamente, tradicionalmente, que no tiene que ser tratada o considerada como si fuera una chafardería o una disposición que se puede enterar todo el mundo. Queda bajo mallete. Lo que ocurre, y aquí también entra esta disposición, que a veces conociendo a tu hermano o al hermano o a los hermanos que se va a hablar de un tema y que es necesario que se conozca por todo el mundo masónico, conociendo de la manera que son aquellos hermanos, se dice, oye, tal cosa bajo mallete, y sabes que automáticamente será conocida urbi et orbi. Bien, esto es una maldad mía que me vais a permitir y que os dejo también a vuestra consideración. Muchas gracias por este vídeo y recordadlo siempre, todo está por hacer y todo es posible.